Hola Tauro, bienvenida a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, a ver el video completo y de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participar por premios. Hoy estamos aquí con el peluquecito y bueno, entonces vamos a hacer tu tarot semanal del día de hoy. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, ni sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Si tú ya quieres algo personalizado, en el primer comentario están mis datos de contacto. Y pues toma lo que resuene, deja fluir el resto. Siempre debes escuchar tu signo ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. Bueno, comenzamos entonces el día de hoy. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles para ti, luego la economía y terminamos con el amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto, déjalo en los comentarios. Se dice, los amigos son tu cielo. Mira que yo aquí estoy analizando que tienes que hacer un poquito más de vida social, Tauro, ¿sí? Veo que algunos de ustedes están como muy ensimismados, no sé, puede ser incluso en su misma pareja o si están solteros en su trabajo. Pero yo veo que les hace falta un poquito más de abrirse con el mundo, así sea a través de redes sociales. No sé, siento que necesitan conectar con ese ser social porque a través de ello también van a recibir bastantes bendiciones. Tu segundo mensaje te dice, la energía te hará reinar. Hay una situación que piensas que tú no vas a poder sacar adelante, Tauro. Y te está diciendo que tus amigos te van a dar una perspectiva diferente para que puedas triunfar en esta situación. Siento que has estado peleando en fuerzas humanas y no en fuerzas divinas y que este ha sido un error súper grande que has estado cometiendo, Tauro. Saben que yo soy Tauro y entonces esta lectura conecta mucho y trato de conectarme muchísimo con mis guías para también transmitirles un mensaje muy claro. Y veo que algunos Tauro hemos estado luchando en nuestras fuerzas en una situación que tiene un trasfondo espiritual bastante importante. Sin embargo, aquí te dice que vamos a reinar y si tú crees que vamos a reinar y a triunfar en esta situación, escribe hecho está en los comentarios. Tu último mensaje te dice la serenidad es tu fortaleza. Mira que esta es la manera a través de la cual vas a poder obtener ese triunfo. Sé que a veces podemos ser un poco obstinados y tercos, pero estos no son los días indicados para entrar en contienda ni con los demás ni contigo mismo. Trátate a ti mismo también con serenidad. Siento que estás dándote muy duro cuando realmente te has estado esforzando, ¿sí? Serenidad. Pero ante todo recuerda que vas a triunfar. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra lectura del plano económico. Mensaje canalizado por el hada de la abundancia. Vas a obtener buena posición económica, la cual está próxima a llegar. Vendrán tiempos de suerte y triunfos económicos. Bueno, esto es importantísimo que tú lo tengas en cuenta, que te apropies. Mira que si las cosas no estaban fáciles en esta parte económica, te está augurando. Bueno, entonces hay que comenzar, hay que avanzar, hay que seguir adelante y veamos qué mensaje nos da directamente las cartas del tarot hoy para esta parte. Bueno, te dice, harás contacto con lo absoluto. Que bueno, mira que realmente en esta parte económica yo siento que vas a
recibir directamente todo. Todo lo que tú esperas, todo lo que tú anhelas, todo se te va a hacer realidad. Vas a entrar en una época, en una racha de abundancia muy, muy grande. Números de la suerte para ti en estos días: número 30, número 2 y número 36. Clave para ti durante los próximos días que busques la secuencia numérica 333, ¿ok? Bueno, veo definitivamente que aquí hay una situación en la cual económicamente hay una persona intentando hacerte sentir como que tú no puedes alcanzar las cosas, que tú eres débil, me dice esta carta de aquí. Me dice que al contrario de eso, tú siempre has sido una persona bastante generosa, bastante, ¿cómo te digo yo? Caritativa, comprensiva, que siempre has estado allí ayudando a esa persona. Veo a través de este 2 que realmente tú te has comprometido a ayudar a muchas personas, pero estas personas quizá no te han pagado de la manera más adecuada. Esto puede ser económicamente, en el trabajo, en los estudios. Y te dice que en el plano económico tienes que liberarte de estas responsabilidades y alejarte de estas personas porque se han convertido en un obstáculo para que toda tu energía la puedas concentrar en tus sueños, en tus metas. Mira que vienen grandes triunfos para tu vida y que realmente te lo mereces porque primero has ayudado mucho, segundo te gusta hacer las cosas bien, eres perseverante, eres un signo de tierra y buscas la estabilidad. Pero siento que hay una persona aquí de signo cáncer que lo único que ha hecho es obstaculizar tu camino a pesar de todas las cosas buenas que, digamos, tú le has podido ofrecer. Sí, entonces esto es algo que debes de tener en cuenta porque siento que en tu parte económica se han convertido como en una especie de traba. Bueno, pasamos ahora a la parte del amor. Recuerden que esta es una lectura general. Si ustedes ya desean algo súper personalizado, pues una lectura privada. O si desean ver solteros y conexiones, pues lo ideal es que vayan a el tarot, al especial amor. Tenemos la letra G, la M, la O, la F, la U. Estas son iniciales del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Bueno, esto es importantísimo. Veamos el mensaje para ustedes de parte del oráculo de las hadas. Y tenemos al gnomo revoltoso. Cuidado en estos días con ganarte problemas por travesuras, diversiones, irregularidades con tu vida. Mejor dicho, en estos días a hacer las cosas correctamente. Si estás en pareja, pues con más razón aún, porque tus problemas pues afectan directamente a alguien que ha entregado su amor y su confianza y su lealtad a ti. Y si no lo estás, pues también evita ganarte problemas ajenos. Si escuchan por ahí ronquidos, son mis perritos. Y bueno, mensaje de los ángeles para el amor. Tenemos un ángel que tiene aquí a Libra representado, una carta de justicia y una carta que me dice que todas las cosas que tú haces siempre las vas a cosechar, sea karma o dharma. Entonces, en ese sentido, mira que te está diciendo cuidado porque todo lo que hagas en esta semana, en estos días, ese karma o dharma llegará pronto. Cuidadito con hacer las cosas mal. Vamos a ver qué nos dice el gran tarot al respecto de toda esta situación. Y tenemos en este momento ese 6. Veo que alguien te piensa con muchísima nostalgia. Es una persona de tu pasado y es una persona que realmente está
lamentando toda esta distancia que hay entre ustedes dos. Una persona que incluso en el plano sexual yo veo que te extraña, no mucho, sino muchísimo, ¿sí? Veo que es una persona apasionada y es una persona de tu pasado que realmente parece no sacarte de su corazón. Tenemos este caballero aquí de oros, me dice que podría estar viniendo hacia ti, ¿sí? Veo que es alguien que se mueve de manera próxima, yo veo que te busca, pero, pero veo que no te conviene, no te conviene regresar a algo de tu pasado. Probablemente esa persona o ya esté comprometida o tú estés comprometido o podría regresar a esta crisis y a esta depresión. Saben que a veces la gente lo único para lo cual regresa es para tener sexo, me dice aquí, pero también para asegurarse de que tú realmente todavía sigues manteniendo, mejor dicho, sigues siendo de ese ganado, ¿sí? Entonces, de su rebaño. Mire que tenemos ese 8 de espadas ahí invertido. Me dice que algunos de ustedes salieron con depresión, con enojo, con ira, de una situación en la cual definitivamente hubo personas que te engañaron, que te vieron la cara. Ahora esta persona regresa, pero le siento más una energía como del plano sexual, ¿sabes? Una persona que regresa más, quizá incluso porque le fue mal donde estaba. Tú me dice, a ti te espera algo mejor, a ti te espera un éxito. Tu pasado ya debe quedar en el pasado básicamente, ¿sí? Mira que yo veo que esta persona realmente no es honesta y transparente con los sentimientos que dice tener hacia ti, porque tenemos esta reina de copas allí invertida, ¿sí? Em, y me dice que hay cosas mejores que te esperan, que ya tienes que desligarte de esta persona, que aunque regrese y lo haga pronto, realmente no es una situación que sea beneficiosa para ti, que sería realmente injusto darle una oportunidad a una persona que en su debido momento tuvo todas las oportunidades de haber hecho las cosas de una manera clara y adecuada, y lo único que hizo fue lastimar tu corazón, como lo dice este 4 de espadas. Vamos a ver qué mensaje general te deja el oráculo de las hadas y los ángeles para estos días. Y el ángel del amor te dice, llegará un amor nuevo a tu vida. Y si estás pues en una relación formal y están bien, llegará un compromiso. Pero yo más le resueno que llegará un nuevo amor. Bueno, mil gracias por escucharnos. Los invito a cumplir todos los requisitos para poder participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos una florecita en los comentarios y de esta manera sabré tú, que tú viste el video completo y mereces participar en el sorteo. Bueno, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, los llevo en mi corazón.